Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título de este tópico es Cómo conocer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Trataremos sobre el tema de Dios se revela. Las revelaciones de Dios tienen el propósito de traerlo a usted y a mí a una relación de amor con Él. Dios le habla a su pueblo. Cuando Él habla, la pregunta es, ¿qué revela? A través de la Biblia, cuando Dios habla, es para revelar algo acerca de sí mismo, sus propósitos o sus caminos. Las revelaciones de Dios tienen el propósito de traerlo a una relación de amor con Él. Cuando decimos que Dios se revela a sí mismo, es cuando Él le habla por el Espíritu Santo. A menudo le revela algo acerca de sí mismo. Le revela su nombre, su naturaleza y su carácter. Leyendo las siguientes porciones bíblicas, es para resaltar lo que Dios reveló de Él mismo en cada una o a cada una de las siguientes personas bíblicas que aparecen según el texto. Por decir, en Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí en este pasaje? Estaba revelando su nombre. En Levíticos 9, versículo 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué estaba revelando? Estaba revelando su naturaleza. En Malaquías capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí que está revelando el Señor, está revelando su naturaleza. El Juan capítulo 6, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué está revelando? La naturaleza. Dios se reveló a Abraham por su nombre, Dios Todopoderoso. A Moisés le reveló su naturaleza, pero ¿qué naturaleza? Su naturaleza santa. Habló a Israel por medio de Malaquías y le reveló que Él no cambia y que perdona. Jesús se reveló como el pan de vida y la fuente de la vida eterna. Dios se revela para que también podamos tener una fe firme. Aumenta nuestra fe. Dios habla cuando quiere incluir a una persona en su obra. Se revela ¿para qué? Para ayudar a la persona a responder en fe. La persona puede responder mejor a las instrucciones de Dios cuando cree que Dios es lo que dice ser y cuando cree que Dios puede hacer lo que dice que hará. Ahora bien, vamos a meditar con una pregunta del por qué Dios se reveló como lo hizo a cada una de las personas mencionadas. Por decir, a Abraham con 99 años de edad necesitaba saber que Dios era todopoderoso, que podía hacer cualquier cosa para creer que Dios le daría un hijo a su edad. Por medio de Moisés, Dios dijo
que era santo. Su pueblo tenía que creer en su santidad para poder responder de la misma manera. A través de Malaquías, Dios reveló su naturaleza perdonadora para que el pueblo creyera que podía ser perdonado si se volvía a él, a Dios. Jesús reveló que Él era la fuente de vida eterna para que los judíos pudieran creer en Él, responder y recibir la vida. Podríamos también preguntar, ¿para qué entonces se revela Dios? Para fortalecer nuestra fe y creer que Él es. Dios se revela, amigos y hermanos, para aumentar la fe que conduce a la acción. Usted tiene que escuchar con atención lo que Dios le revela de Él mismo. Esto será crucial cuando llegue a su crisis de fe. Usted tendrá que creer que Dios es quien dice ser, según lo que dice Isaías 44:8, cuando dice que solo Él es Dios, Dios fuerte. Tendrá que creer que Dios puede hacer lo que dice que hará. Lo que dice Daniel 3:17, que dijo que iba a librar al pueblo de Israel. Dios se revela para librarnos. Tendrá que ajustar su manera de pensar a la luz de esta creencia. Según Marcos 12:30, amar con el alma. Confiando en que Dios demostrará ser quien dice ser, de manera que usted lo obedecerá. Según Romanos 5:8. Y cuando obedece, Dios obra a través suyo y demuestra que es quien dice ser. Entonces, usted conocerá a Dios por experiencia. Usted sabrá que Él es quien dice ser. Por ejemplo, cuando supo Abraham que Dios era todopoderoso, pregunto, ¿cuándo supo él? Lo supo mentalmente tan pronto como Dios se lo dijo, pero llegó a conocerlo por experiencia como Dios todopoderoso cuando el Señor hizo algo que solamente Él podía hacer. Cuando le dio a Abraham con 100 años y a Sara con 90 un hijo, de esta manera él supo que Dios era todopoderoso. Eh, Otra pregunta. Cuando Dios habla por medio del Espíritu Santo, ¿qué revela? Dios, cuando habla por el Espíritu Santo para revelarse a sí mismo, revela, no se le olvide, revela sus propósitos y sus caminos. Dios revela sus propósitos, sí. Dios revela sus propósitos para que usted y yo hagamos su obra. Dios revela sus propósitos de modo que de modo que usted y yo sepamos que Él planea hacer, lo que Él planea hacer. Para poder unírsele, usted y yo necesitamos saber lo que Él va a hacer. Lo que usted planea hacer para Dios o lo que yo planeo hacer para Dios no es tan importante como lo que Él planea hacer donde usted y yo estamos. Dios habla con un propósito en mente. Esto debe ser un repaso que debemos de tener cada día presente. Cuando Dios vino a Noé, no le preguntó, ¿qué harías por mí? Dios no le preguntó eso, sino que vino para revelarle lo que él haría. ¿Era mucho más importante saber lo que Dios haría? Sí, en realidad no importa lo que Noé hubiera planeado hacer para Dios. Dios iba a destruir al mundo. Quería obrar a través de Noé para realizar sus propósitos de salvar unas cuantas personas y animales a fin de volver a poblar la tierra. Hablando de Abraham nuevamente, también Dios vino a Abraham y le habló porque tenía un propósito.
Estaba a punto de edificar una nación para sí. Dios realizaría sus propósitos a través de Abraham. Cuando Dios se prepara para destruir a Sodoma y Gomorra, no le preguntó a Abraham lo que éste quería o planeaba hacer por él. Sin embargo, fue crucial que Abraham supiera lo que Dios haría. Dios le reveló sus propósitos. Esta secuencia se ve en toda la Biblia. Los jueces, David, los profetas, los discípulos y Pablo. Cuando Dios iba a hacer algo, tomaba la iniciativa de venir a sus siervos. Lo vemos en Amós capítulo 3, versículo 7, cuando dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Les hablaba para revelarles sus propósitos y planes, y los incluía para que fueran realizados a través de ellos. En contraste, nos ponemos a soñar lo que nosotros queremos hacer por Dios. Luego, tenemos la tendencia de hacer planes de largo alcance basados en qué, en las prioridades que hemos escogido. Pero aquí lo que importa es lo que Dios planea hacer allí donde estamos y cómo Él quiere realizarlo a través de nosotros. Miremos lo que el salmista dice en cuanto a nuestros planes y propósitos. Aquí el salmista dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, según Salmos 33, versículo 10 y 11. Muchos pensamientos, dice Proverbios 19:21, que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que puede ver por qué necesita saber los planes y propósitos de Dios, porque estos deben ser los suyos. De lo contrario, no tendrá una experiencia con Dios obrando a través suyo. Dios le revela sus propósitos de modo que usted sepa lo que Él planea hacer. Entonces puede unírsele de esta forma. Sus planes y propósitos permanecerán, se realizarán. El Señor hace nulo y frustra los planes de las naciones y los propósitos de la gente. Porque es que los propósitos de Dios y nuestros planes no son los mismos. Aquí el planeamiento es una herramienta que Dios puede usar, pero nunca debe convertirse en sustituto de Él. Su relación con Dios es mucho más importante que cualquier plan que usted puede hacer. Nuestros problemas o nuestro problema mayor es que planeamos y actuamos según nuestra propia sabiduría que solamente Dios tiene derecho a determinar. No podemos saber el cuándo, el dónde, el cómo de la voluntad de Dios, a menos que Él nos lo diga. Así que como repaso, podríamos decir que Dios quiere que le sigamos día tras día, no que sigamos simplemente un plan. Si tratamos de esbozar todos los detalles de su voluntad en una sesión de planeamiento, tenemos la tendencia a pensar, ahora que sabemos a dónde vamos y cómo llegar allá, nosotros podemos hacerlo, pensaríamos. Luego nos olvidamos que diariamente necesitamos una relación íntima con Dios. Tal vez nos dediquemos a realizar nuestros planes y olvidamos esa relación con Dios. Dios nos creó, escuche bien, Dios nos creó para tener una relación de amor eterno. La vida es nuestra oportunidad para tener una experiencia con Él obrando. El planear no está mal,
pero hay que tener mucho cuidado de no planear más de lo que Dios quiere. Deje que Él le interrumpa o dirija sus planes cuando quiera. Permanezca en una relación íntima con Él, de modo que siempre pueda oír su voz cuando le hable. Dios revela sus caminos. Sí, Dios revela sus caminos para que usted y yo podamos realizar sus propósitos. Incluso la persona que lee la Biblia de vez en cuando puede ver que los planes y caminos de Dios son muy diferentes a los del ser humano. Dios usa principios del reino para realizar los propósitos del reino. Él nos revela sus caminos porque son la única manera de realizar sus propósitos. Su meta siempre es revelarse a sí mismo a las personas. ¿Para qué? Para atraerlas a una relación de amor. Sus caminos son redentores. Él actúa ¿para qué? Para revelarse a sí mismo y para revelar su amor. No espera simplemente para ayudarnos a lograr nuestros propósitos, sino que viene para realizar sus metas por medio de nosotros y a su manera, no a nuestra manera. Según Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, según Isaías 55:8. Dios no trabaja a la manera del ser humano. Nosotros no podemos realizar la obra de Dios a nuestra manera. Este es uno de los problemas básicos del pecado de la gente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, según Isaías 53:6. Nuestros caminos nos parecen buenos, hasta podemos lograr algo de éxito. Sin embargo, cuando tratamos de hacer la obra de Dios a nuestra manera, nunca veremos el poder inmenso de Dios en lo que hacemos. Porque es que Dios nos revela sus caminos por cuanto es la única manera de lograr sus propósitos. Cuando Dios realiza sus propósitos por medio nuestro y según sus caminos, la gente llegará a conocerlo. Reconocerán que lo que ha ocurrido puede explicarse solamente como obra de Dios y Él será glorificado. Usando los caminos del reino, Jesús alimentó a los 5,000, según Mateo 14, versículo 13 al 21. El uso de los caminos del reino se ve en la vida de los discípulos. Jesús les pidió que alimentaran la multitud. Ellos respondieron, envíalos a casa. Jesús, sin embargo, usando los principios del reino, los alimentó y hasta sobraron 12 canastas llenas. Ellos vieron al Padre obrar un milagro. Qué contraste, ¿verdad? Los discípulos hubieran enviado a la gente, a la gente vacía y con hambre, a un, a un mundo que observaba. Dios mostró su amor, su naturaleza y su poder. Esta es la clase de demostración poderosa que atrae a la gente a Dios a través de su Hijo. Y ocurrió muchas veces en las vidas de los discípulos. Ellos tenían que aprender a funcionar de acuerdo a los principios del reino para poder realizar la obra del reino. Aquí es donde Dios recibe la gloria. Los propósitos de Dios realizados según sus caminos le dieron gloria. Usted tiene que aprender a hacer la obra del reino en los caminos del reino. Venid y subamos al monte de Jehová y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, según Miqueas 4:2. Por tanto, no se le puede olvidar sobre tres términos.
Cuando decimos a sí mismo, quiere, quiere que tenga, Dios quiere que tenga fe y que tengamos fe para creer que Él puede hacer lo que ha dicho. En cuanto a sus propósitos, podemos decir que quiere que tú y yo sepamos lo que va a hacer de modo que pueda unir, de modo que podamos unirnos a Él. Y cuando hablamos de sus caminos, Él quiere que tú y que yo sepamos cómo realizar cosas que solo Él puede hacer, que nosotros podamos entender. Cuando estaba aprendiendo a andar con Dios, ¿quién yo? Yo dependía demasiado de otras personas. Cuando estaba aprendiendo a andar con Dios. Con frecuencia corría a alguien y le preguntaba, ¿piensa que esto es de Dios? Esto es lo que yo pienso, le decía a estas personas que llevaban mucho tiempo en la vida cristiana. ¿Qué piensa usted? Aquí inconsciente o conscientemente yo dependía de la gente antes de la relación que tenía con Dios, antes de tener esa relación con Dios. Em, Hasta que por último tuve que decir, voy a acudir al Señor para que Él me confirme lo que estoy absolutamente convencida que me está diciendo. Luego voy a avanzar y observar cómo Dios confirma. De esa manera empecé este proceso en muchos aspectos de mi vida. Mi relación de amor con Dios se convirtió en lo más importante. Descubrí una manera personal y clara en la cual Dios me hacía conocer sus caminos. Él me los revelaba a través de su palabra. Y es lo que les estoy dando y les estoy dando a saber y motivándoles a que Dios es un Dios personal y Él está esperando que tú también intentes acercarte a Él con el interés de escuchar su voz y que la escuchamos a la luz de su misma palabra. Porque es que Dios se revela a través de su palabra. Y para terminar, concluyo dando 4 afirmaciones de este tema, diciéndoles que las revelaciones de Dios son ¿para qué? Para traerte y traerme a una relación de amor con Él. Dios se revela a sí mismo para aumentar tu fe y mi fe. Dios te revela y me revela sus propósitos para que tú y yo hagamos su obra. Y Dios te revela y me revela sus caminos para que tú y yo podamos realizar sus propósitos. Amén. Dios les continúe bendiciendo.